Mi nombre es Carlos Andrés Vanegas, trabajo en restauración y conservación del patrimonio cultural. Hace aproximadamente 5 años emprendí la obra de restauración del templo acá de San Lorenzo de Yolombó, una joya arquitectónica del nordeste antioqueño. Estamos hablando de un templo que se empezó a construir en la década de 1870, que originalmente no estaba emplazado en este sitio, sino que estaba en el sitio de Plaza Vieja, donde actualmente está la Casa de la Cultura. Hasta 1920 el templo era un templo de tapias, con fachada también en tapias, y el 1 de enero de 1920 se puso la primera piedra para iniciar la construcción de la fachada que conocemos actualmente, que es en ladrillo cocido. Del templo actual conservamos la parte antigua, que son las 3 naves que tienen el pavimento vidriado. Entonces se va a ver una transición un poquito en el tema arquitectónica con respecto, por ejemplo, a las columnas, que las columnas de las naves antiguas son columnas en comino de una sola pieza, las columnas laterales ya son en ladrillo. Entonces van a haber muchas características estilísticas que hacen al templo muy interesante arquitectónicamente. Y en este momento también nos encontramos en el órgano, que es una de las joyas patrimoniales del municipio y del templo de San Lorenzo. Son pocos los órganos en Colombia y en Antioquia. Aquí estamos en un órgano casi centenario. Dice Joaquín G. Ramírez que para 1927 más o menos estaba a punto de llegar el órgano a Yolombó. Entonces es un órgano que está a puertas de cumplir sus 100 años. El órgano entonces es como una pequeña orquesta. Dependiendo de las características tímbricas, sonoras, de tamaños de los tubos, de materialidad, entonces cada registro tiene unas sonoridades diferentes. Hay, por ejemplo, tubos de madera, hay tubos que imitan algunos instrumentos musicales como la trompetería. Por aquí tenemos, por ejemplo, una trompeta. Y así tenemos flautas, hay un juego de registros que imita las voces humanas. Entonces las sonoridades varían dependiendo del tipo de construcción del tubo, del tamaño. Vemos, por ejemplo, que tubos de madera, este órgano tiene un juego de tubos de madera que corresponde al registro del pedal. Al ser un instrumento mecánico, entonces los enganches, por ejemplo, los enganches conectan los teclados respectivamente de arriba hacia abajo. Si nosotros enganchamos los registros, los juegos sonoros del teclado superior al teclado inferior, a la hora de interpretar, entonces se conectan. Se conecta mecánicamente. Es un sistema muy lindo porque entonces van unas varillas que envían el movimiento por debajo de la consola hasta un sistema que se llaman los secretos del órgano. Son unas correderas que abren unas hileras que hay debajo de los tubos, y cuando yo ejecuto aquí, entonces ellos abren allá la persianita y dejan pasar el aire, y así cada tubo puede sonar. Entonces, si yo estoy tocando una tecla y tengo los 12 registros activados, significa que por una tecla están sonando 12 notas, 12 flautas. Entonces es muy interesante en el tema de estos instrumentos acústicos. Bueno, este es el reloj que vemos en el frontis. Este es el mecanismo que acciona las campanas y mueve los mostrarios. Fue traído en 1913 y fabricado en Medellín por la firma Velilla y Escobar. Hay una crónica de Rufino Gutiérrez de antes de la construcción del frontis, y él dice que las campanas y el reloj estaban ubicados en un cucurucho de tablas que pertenecía a la antigua fachada, que, como les decía anteriormente, era una fachada de tapia. Luego de que se construyó pues este frontis, se adecuó el reloj aquí. Entonces es un reloj totalmente mecánico. Ya entonces les decía que tiene más de 100 años. ¿Cómo funciona? Con ese sistema de pesas que ejercen tracción hacia abajo. Entonces ese es el que genera el movimiento. Eventualmente viene el sacristán o alguna persona a darle cuerda, que consiste en subir con esa manivela acá los mecanismos, y entonces se ajusta el reloj. Este tipo de relojes, al ser mecánicos, son muy climáticos por el tema de que los metales se contraen y se dilatan. Entonces normalmente en invierno son un poco más atrasados y en verano se adelantan un poco. Entonces eso se regula con el péndulo, bajándole un poco o subiendo. Entonces aquí hay un sistema que va proporcionándole, es como, digamos que un autómata, va proporcionándole al reloj como la información de cada cuarto. Entonces esto corresponde a los 4 cuartos. Luego aquí está el mecanismo de las 2 campanas que suenan cada cuarto, que están en un disco acá que tiene 4 espacios, de el más pequeño, que corresponde al primer cuarto, hasta el más grande, que corresponde a los 4 cuartos. Entonces cuando el volante da la vuelta completa, le envía información
a este lado, que ya es esta es la campana de las horas, y esta tiene un disco que corresponde a las 12 horas del día. Bueno, en la restauración que hicimos hace 2 años encontramos que piezas ornamentales como estos capiteles, estos arcos, están en un estado de deterioro importante por causa de las humedades. Habían problemas de adhesión y cohesión al conjunto, a la estructura. Muchas de estas piezas se habían perdido por temblores, habían sido mal intervenidas, y en esto consistió la obra de restauración que hicimos. Cambiar muchas de estas piezas, hacer piezas nuevas, redorarlas, y pues ya está el templo como lo ven actualmente. En esta zona es muy interesante porque debajo de estos capiteles hay unos capiteles como las basas de las mismas columnas que están tallados totalmente en madera. Esta ornamentación arquitectónica la diseñaron aproximadamente como en 1956, entonces es un añadido posterior a la estructura original del templo. Entonces es muy interesante porque en el proceso de restauración se empiezan a develar muchos elementos arquitectónicos importantes que hacen parte de otro pasado constructivo. Tenemos entonces en el templo parroquial 5 naves. Es una cosa muy particular porque son pocos los templos en Colombia que tienen 5 naves. Aquí vemos la diferencia en el pavimento vidriado. Esto es un pavimento que se fabricaba en el Santuario Antioquia, que es baldosa refractaria, y aquí ya vemos la baldosa hidráulica. Esto sucede porque hasta 1930 aproximadamente el templo solo tenía las 3 naves, y posterior a eso se eliminaron acá los muros en tapia pisada y se añadieron las 2 naves laterales. Por aquí vemos los vitrales del templo. Son vitrales que fueron construidos entre 1958 y 1959 por una casa de Medellín que se llama Artística de Vitrales. Muchas personas expertos en este arte de los vitrales dicen que son en Antioquia de los vitrales más esbeltos en el tema de composición, en el tema de la gama de colores. De verdad que son unas obras hermosas y dignas de admirar. En este sagrario podemos encontrar las reliquias de San Lorenzo. Es una reliquia de primer grado, un pedacito de hueso del santo, que es un santo romano, y es el patrono de Yolombó. Estas reliquias estaban guardadas y dispusimos un espacio para la veneración de los fieles de la reliquia, que es uno de esos elementos también importantes para la fe y que hacen aún más patrimonial y más histórico el templo de Yolombó en honor a su patrono San Lorenzo. Aquí estamos en la sacristía del templo parroquial, y además de sacristía también se está convirtiendo en un espacio de museo porque el templo, la parroquia, posee un acervo importantísimo de patrimonio, sobre todo de carácter textil, ornamentos, estandartes, algunos con más de 100 años. Aquí, por ejemplo, también hay una parte para el tema de los mármoles. Con el Concilio Vaticano II se suprimieron algunas piezas de la ornamentación del templo, como por ejemplo la balaustrada, que es ese barandal que separa el presbiterio de la parte de la nave donde nos hacemos los fieles. Entonces todo esto se encontró con el tiempo y lo han expuesto aquí. Como les decía, son piezas del comulgatorio de la nave central, porque vemos que las naves laterales aún tienen estos barandales. La parroquia, por ejemplo, tiene un archivo documental muy importante que nos habla de su vida en la época de la colonia. Y para mí este conjunto es de las cosas más lindas que tiene la parroquia, que nos da cuenta de ese periodo histórico, que es este juego de copón y cálices del siglo XVIII, que estilísticamente pues ya uno aprende a conocerlos muy bien. Entonces nos dan cuenta de la antigüedad de Yolombó, que realmente, como se dice, Yolombó es un pueblo de casi 500 años. Entonces ahí podemos ver ese juego tan hermoso.